Primero que nada tenemos que recordar las fórmulas para nuestros transistores, que es la corriente del emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, y la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Recuerda que nuestro transistor, no importa si es NPN o PNP, tiene exactamente las mismas fórmulas. Recuerda que la flechita te va a indicar hacia dónde va la corriente del emisor. En este caso, entra una corriente de colector, entra una corriente de base y sale una corriente del emisor. En el caso de estos transistores PNP, sale una corriente de colector, sale una corriente de base y entra una corriente del emisor. Recordemos que de aquí para acá va voltaje colector-emisor. De aquí para acá, voltaje base-emisor, el cual siempre lo sabemos que es de 0.7. De aquí para acá va voltaje emisor-colector. De aquí para acá va voltaje emisor-base, el cual también siempre es de 0.7 volts. Teniendo eso, pues vamos a comenzar con nuestros ejercicios. El primero solamente es para recordar, es de la sección 4-3, es el ejercicio 9, es simplemente para recordar cómo podemos obtener algunas de las corrientes faltantes e incluso cómo podemos obtener beta en función de cualquiera de las corrientes faltantes. Nosotros aquí sabemos que IE es igual a IC más IB. Por lo cual, en este caso nosotros podemos sacar IE menos IC es igual a IB, que en este caso sería IB es igual a 20.5 miliamperes. Vamos a ponerlo con notación científica. 20.5 por 10 a la menos 3 menos 20.3 por 10 a la menos 3. Entonces IB es igual a 200 microamperes o 200 por 10 a la menos 6 amperes. Una vez que yo tengo esto, pues yo puedo aplicar esta fórmula de aquí. IC sobre IB es igual a beta. Es decir, 20.3 por 10 a la menos 3 sobre 200 por 10 a la menos 6. Esto nos da 101.5. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, por favor. El siguiente ejercicio corresponde a un amplificador, a un transistor en configuración emisor común. Voy a dejar las fórmulas. Todos los ejercicios pertenecen a la misma sección, 4.3, ya nada más va a ir variando el número de ejercicio. Cuando nos dicen emisor común, es simplemente que el emisor está conectado lo más cercano a tierra, considerando resistencias. En este caso, para este ejercicio nos están diciendo que el voltaje en esta resistencia VRC es igual a 5 volts y nos están dando una corriente de base igual a 50 microamperes. Aquí nos están solicitando obtener la beta y nos están solicitando obtener la corriente de colector. Muy bien. En este caso, ¿cómo le hacemos? Muy sencillo. Siempre que tú encuentres este tipo de ejercicios, lo más conveniente es hacer primero la malla que implica la base
y el emisor. ¿Por qué? Porque este voltaje de aquí, este sí lo conocemos. Voltaje base emisor siempre es de 0.7. En este caso, aquí nos están diciendo que debemos obtener las corrientes y la beta, no nos las están dando. No es necesaria el voltaje de la base. ¿Por qué razón? Porque observa que la corriente que viene por aquí, la voy a poner incluso de otro color, es la corriente de colector. Recuerda que la corriente de colector es la que entra precisamente al colector. Como no hay ninguna otra rama, entonces la corriente que pasa por aquí por la fuente, la resistencia, es la corriente de colector. Utilizamos la ley de Ohm y en este caso nosotros ya tenemos el voltaje de esta resistencia, el cual corresponde a 5 volts. También ya tenemos el valor de esta resistencia, que es de 1 kilo ohm. Voy a ponerlo hace un momento. Entonces yo ahí puedo sacar IC es igual a 5 miliamperes. Por lo tanto, beta, utilizando esta fórmula, que nos dan 50 Entonces, en ese caso ya nada más es realizar nuestra división y obtenemos que nuestra beta es de 100. Vamos con otro problema, aumentando un poquito la dificultad. El siguiente nos dice que ahora vamos a cambiar nuestro transistor en el mismo circuito. Vamos a cambiar nuestro transistor por uno de beta igual a 200. Tenemos un voltaje VCC, 10 volts. Recuerda que cuando te dicen dos letras como este VCC, es la fuente que está conectada al colector y dos letras repetidas significa que es una fuente. Si yo te dijera, por ejemplo, aquí BC, esto es una medición y que va desde este punto hasta tierra, con todos los elementos que lleve aquí. En este caso solamente sería el voltaje colector emisor, pero si lleváramos aquí una resistencia, pues también se consideraría en ese BC. Muy bien. Tenemos ahora también una fuente del base de 3 volts, la resistencia de 100 K y nos están solicitando que obtengamos todas las corrientes y el voltaje colector emisor. La beta ya nos las están dando para este ejercicio y es de 200. Muy bien, como te mencionaba hace un momento, lo más sencillo es hacer esta malla de aquí. Porque yo tengo en este menos incógnitas. Aquí solamente tendría de incógnita la corriente de la base. Pero en este, si yo hiciera la malla que va por aquí, yo tendría de incógnita la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces esta la podemos dejar hasta el final, ya que tengamos más información. Muy bien. En este caso, nuestra malla sería de la siguiente manera. Menos BBB más RB por IB más voltaje base emisor es igual con 0. Yo ya lo conozco, ya lo conozco, ya lo conozco, este es el único que no conozco. Entonces,
3 menos 0.7 entre 100.000. Serían 27 micros, 27 microamperes. Y 27 microamperes. Vamos a ponerlo de este lado. Como yo ya tengo la beta, yo simplemente multiplico 27 microamperes por 200, 5.4 miliamperes. Y simplemente sumo esas dos para obtener ahí ya tengo todas las corrientes. Ahora viene el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor, voy a borrar esta ecuación porque ya ahorita ya terminamos con esa trayectoria. Entonces sería menos BCC más RC por IC más voltaje colector emisor es igual con 0. Voltaje colector emisor, esto es igual a BCC menos RC por IC, que esto es igual a, si tenemos que esta vale un K, serán 10 menos 1000 4.6 volts. Muy bien. Entonces, ya con eso podemos obtener fácilmente, siempre recordando utilizar esta malla, porque es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque nada más contamos con una sola incógnita, la corriente de la base. Porque este ya lo conocemos, generalmente nos dan esta resistencia y esta también generalmente ya la conocemos. En esta trayectoria cerrada de aquí, tenemos el problema de la corriente de colector, que sería la que pasaría hasta aquí, desde acá hasta aquí, y el voltaje colector emisor. Muy bien, continuamos. Muy bien, nuestro siguiente problema es un problema conceptual. Aplica para el mismo, nada más que lo reescribiré para hacer un poco más grande mi diagrama y se puede entender un poco mejor. Este problema me pregunta si algo va a pasar con las corrientes cuando yo tenga 10 volts y cuando tenga 15. Recordemos que la ecuación para la corriente de base es VBB menos voltaje base emisor sobre RB. Hace un momento habíamos obtenido que esta corriente era de 23 microamperes. Habíamos obtenido que esta corriente era de 23 microamperes. Muy bien. Entonces, en ese caso, me están solicitando el saber si va a cambiar en algo cuando yo tenga 10 o 15 volts. Las corrientes no van a cambiar porque si observas la corriente de base solamente depende del voltaje de base, del voltaje de la fuente que tenemos en la base y del voltaje base emisor de RB. Si cambiara RB o si cambiara esta fuente sí cambiarían las corrientes, pero en este caso no. Siempre seguiría siendo de 23 microamperes y si la beta es de 200 entonces IC sería de 4.6 miliamperes.
En esta simulación con Circuit Maker podemos ver claramente cómo si no cambiamos la resistencia de base o la fuente de la base, la corriente en el colector va a seguir siendo la misma aunque cambiemos la fuente VCC. Ahora, para comprobar numéricamente, continuaremos con el siguiente ejercicio, el cual ya nos da algunos datos adicionales con los cuales podemos verificar que lo que acabamos de deducir en el ejercicio anterior se cumple para los dos casos mencionados por el autor. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio tiene dos partes. Una, donde nosotros debemos obtener todas las corrientes, y el siguiente ejercicio que nos indica en el libro es indicar cuánto será el voltaje colector, emisor y las corrientes si el voltaje cambia de 10 a 15 volts. Esta viene una configuración en emisor común, solo que ahora sí nos dan la beta, nos dan una resistencia de colector de 1K, una resistencia de base de 100K y un voltaje, una fuente de voltaje de la base de 3 volts. Siempre es recomendable seguir tres pasos. El primero corresponde a ver si podemos obtener el voltaje o la corriente en una resistencia sin necesidad de entrar a trabajar con el transistor. En este caso no hay nada evidente. El segundo es hacer la malla de la base, porque es la más sencilla de todas. Porque solamente al hacer esta trayectoria tendríamos como incógnita la corriente de base, porque ya sabemos el voltaje base emisor, en este caso ya sabemos la resistencia de la base y ya sabemos esta fuente. Al hacer la malla por este lado, tendríamos como incógnita el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Entonces tendríamos una sola ecuación con dos incógnitas. Veamos. Entonces nos queda menos BBB más RB por IB, este elemento, más voltaje base emisor es igual con 0. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? IB, esto es igual a voltaje BBB menos voltaje base emisor sobre RB. Esto es igual a 3 menos 0.7 sobre 100.000. En este caso serían 23 microamperes. Y B, 23 microamperes. Muy bien. Una vez que yo tengo eso, ya me sería muy fácil sacar las demás corrientes. ¿Por qué razón? Tenemos IC, esto es igual a 23 microamperes, 23 por 10 a la menos 6 por la beta. 23 por 200, tenemos 4.6 volts. 4.6. Lo más sencillo es multiplicar 23 por 200, ya que tenemos la beta. En este caso, ya que tenemos la beta y que tenemos la corriente de base, simplemente es multiplicar IB por beta, y en este caso nos daría 4.6 miliamperes. Sumamos estas dos, 4.623 miliamperes sería la corriente del emisor. Ahora necesitamos obtener la corriente, el voltaje colector emisor. Para eso se hace la trayectoria menos BCC más RC por IC más voltaje colector emisor es igual con 0. Entonces, nosotros ahí tenemos ya una malla que nos permite obtener un voltaje colector emisor de 5.4
volts. Muy bien, con esto nosotros ya resolvimos el primer ejercicio, pero el segundo lo que nos solicita es saber cuánto va a ser el nuevo voltaje colector emisor si el voltaje sube a 15 y si las corrientes se van a ver afectadas. Aquí nosotros podemos observar fácilmente que estas corrientes, esta corriente por ejemplo de base, solamente se ve afectada por el voltaje de la fuente de base y por la resistencia de base. Voltaje base emisor siempre es constante, mientras este sea lo suficientemente grande, es decir, más grande de 0.7. Entonces quiere decir que no importa cuánto nosotros tengamos aquí, la corriente de base siempre va a ser constante. Y si nosotros sabemos que IC es igual a beta veces IB, entonces tampoco vemos ahí este voltaje, lo que significa que no importa qué valor tome este voltaje, las corrientes siempre van a ser constantes. Pero observa que el voltaje colector-emisor no va a ser siempre constante. En este caso, vamos a utilizar la misma ecuación, solamente, como puedes observar, la resistencia constante, la corriente constante, solamente aquí cambiaríamos ese 10 por 15. Entonces, en este caso, me quedaría 10.4 volts. 10.4 volts, como te mencionaba, el voltaje colector emisor sí se ve afectado por el cambio en VCC. Muy bien, vamos con otro ejercicio, por favor. Muy bien, ahora tenemos este ejercicio donde nuevamente es un emisor común, pero ahora no nos están dando la beta. Tenemos esa incógnita, nos están dando un voltaje colector emisor de 8 volts, nos están dando RC, nos están dando VCC de 15 volts, RB de 4.7 K y BBB de 4 volts. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos calcular beta a través de la ecuación IC es igual a beta veces IB, por lo cual yo necesito IC e IB. Nuevamente, necesitamos ver si podemos calcular algo sin necesidad de entrar a trabajar con el transistor. No hay nada evidente. Recuerda, estas trayectorias no son las corrientes, porque por ejemplo, esta trayectoria abarca todo esto, y si aquí hubiera una resistencia sería RE por IE. Entonces simplemente es una trayectoria que va tomando distintas corrientes. Menos BBB, entramos por el negativo, más RB por IB, más voltaje base emisor, que siempre es constante, por otro lado, menos VCC más RC por IC más voltaje colector emisor, que ya lo tengo, entonces yo lo que necesito es IC. Entonces vamos a calcular 4 menos 0.7 entre 4700. Me da una corriente de base $702.13 microamperes. La otra, 15 menos 8 entre 180, 39 miliamperes.
Una vez que yo tengo esos dos datos, ya a mí me sería muy sencillo calcular la beta, que sería los 38.8 periódico entre 702, la beta sería de 55.